Bienvenidos a esta cuarta entrega de esta serie que llamamos Series Literarias, basándonos en el libro El progreso del peregrino de John Bushen. Seguimos disfrutando de esta hermosa historia del personaje llamado Cristiano. Bien, vecino obstinado, acompañaré a este buen hombre y buscaré mi suerte. Pero, mi buen compañero Cristiano, ¿sabes el camino a ese lugar deseado? Encontré a un hombre llamado Evangelista, que me instruyó para llegar a aquel estrecho portón que está delante de nosotros, donde recibiremos las instrucciones sobre el camino, respondió Cristiano. Vamos, buen vecino, dijo Flexible, continuemos nuestro viaje. Flexible y Cristiano continuaron su camino. En cuanto a mí, afirmó obstinado, volveré a casa. No quiero como compañía dos hombres tontos e influenciables. Vi en mi sueño que cuando obstinado partió, Cristiano y Flexible continuaron el trayecto conversando. Vecino Flexible, expresó Cristiano, estoy contento de que hayas decidido acompañarme. Si obstinado experimentara lo que yo sentí, el poder y el terror, que aún son invisibles, no nos habría dado la espalda de manera tan rápida. Ven, vecino Cristiano, pues estamos solo nosotros aquí en este momento. Cuéntame a dónde vamos y lo que disfrutaremos allí. Consigo imaginarlo mejor que en mi mente, que traducirlo a palabras. Pero como deseas saber, te leeré en este libro. ¿Y crees que las palabras de ese libro tuyo son verdad? Con certeza, este libro fue escrito por aquel que no puede mentir. Muy bien, cuéntame más sobre ese lugar. Existe un reino que no acabará y recibiremos la vida eterna para que podamos vivir en ese lugar para siempre. Muy bien. ¿Y qué más? Preguntó Flexible. Recibiremos coronas de gloria y ropas brillantes como el sol cuando lleguemos al cielo. Parece un lugar apacible. Quiero saber más. No habrá más lloro ni dolor en el lugar al que vamos, dijo Cristiano, porque el Señor del reino enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. ¿Y quién más estará allí? Preguntó. Estaremos con serafines y querubines, criaturas que maravillan nuestros ojos. También encontraremos millares y centenares de millares de personas que fueron antes que nosotros a ese lugar. Ninguna de ellas es grosera, sino que son amables y santas. Cada una camina a la vista de Dios y permanece en su presencia para siempre. Allí veremos ancianos con las coronas de oro, santas vírgenes con sus arpas doradas y hombres y mujeres que fueron descuartizados, quemados en hogueras, devorados por fieras, ahogados en el mar por causa del amor que tiene por el Señor de ese lugar. Todo estarán bien y vestidos de inmortalidad. Escuchar todas estas cosas ya es suficiente para alegrar el corazón de alguien, declaró Flexible. Pero ¿cómo las compartiremos y disfrutaremos de ellas? El Señor que gobierna el país donde vamos escribió las instrucciones en este libro. Si sinceramente deseamos formar
parte de ese reino. Él nos lo concederá todo gratuitamente. Soy feliz de oír todas esas cosas. Démonos prisa. No consigo ir todo lo rápido que me gustaría debido a esta carga que llevo sobre la espalda, dijo Cristiano. Entonces vi en mi sueño que en cuanto terminaron la conversación llegaron a un pantano lleno de lodo, que estaba en medio de la planicie. Como no prestaron atención al trayecto, cayeron en el pantano del desánimo. Cubiertos de barro, se debatieron durante un tiempo, hasta que Cristiano, por el peso de su espalda, empezó a hundirse en el lodo. ¿Dónde estás ahora, vecino Cristiano? En verdad no lo sé. En ese momento, descontento e irritado, Flexible le dijo a Cristiano: ¿Esta es la felicidad de la que me habías hablado todo este tiempo? Si estábamos pasando por esta prueba al comienzo del viaje, ¿qué podemos esperar al fin de nuestra jornada? Si sales vivo de este pantano, continuarás solo este viaje. Y con desesperado esfuerzo, Flexible consiguió salir del lodo por el lado del pantano, que quedaba más cerca de su casa. Cristiano ya no volvió a verlo. Cristiano quedó librado a luchar solo en el pantano del desánimo. Aunque no conseguía salir por culpa de la carga sobre la espalda, continuó luchando para llegar al lado del lodazal, que quedaba más lejos de su casa y más cerca de la puerta estrecha. Enseguida en mi sueño vi a un hombre cuyo nombre era Auxilio, que se acercó a Cristiano y le preguntó: ¿Qué haces aquí? Señor, fui orientado para ir donde está el camino por un hombre llamado Evangelista, que me mostró esa ruta para llegar a la puerta estrecha y así librarme de la ira venidera. Iba caminando hacia ese lugar y caí aquí, explicó Cristiano. Pero, ¿por qué no miraste los escalones para atravesarlo? Preguntó Auxilio. Sentí tanto miedo que no presté atención y caí. Toma mi mano, sugirió Auxilio. Y así, Cristiano tomó la mano de Auxilio, que lo sacó del lodo, lo puso en el suelo firme y lo orientó a seguir su camino. Entonces me acerqué a Auxilio, que había ayudado a que Cristiano saliera del lodazal, y pregunté: ya que este es el camino que lleva de Ciudad de la Destrucción a la Puerta Estrecha, ¿por qué no arreglaron esta parte del trayecto para ayudar a los viajeros a seguir por aquí con mayor seguridad? Y Auxilio me explicó: este pantano lleno de barro no puede ser arreglado. En él se almacena la escoria y la suciedad de la convicción de pecado. Por eso se lo llama pantano del desánimo, pues cuando el pecador toma conciencia de su condición de perdido, muchos miedos, dudas y apresiones desalentadoras surgen en su alma. Y todos esos sentimientos juntos se establecen en las profundidades de este lugar. Así que esa es la razón del mal estado de este suelo. No es el deseo del rey que este lugar permanezca en tal estado. Por más de 1600 años
Sus trabajadores, bajo la dirección de los inspectores de Su Majestad, han venido a trabajar en este tramo del suelo. Sí, y según mi conocimiento reveló Auxilio, por lo menos 20.000 carretas. Sí, millones de saludables lecciones fueron tragadas por el pantano. Aquellos que están bien informados dicen que los mejores materiales han sido empleados para transformar este suelo en buena tierra. Pero aún así, el pantano del desánimo, y lo seguirá siendo a pesar de todo lo que se puede hacer por él. Es verdad que, bajo la orientación del legislador, se colocaron piedras para facilitar el desplazamiento en medio del lodo, pero hay momentos en que este lugar vomita su suciedad y dificultamente puede verse esas piedras. O si son visibles, los hombres confusos pasan por encima de ellas y quedan atascados a pesar de que las piedras están allí. Pero una vez que se llega a la puerta, el suelo es sólido. En determinado momento de mi sueño, vi que Flexible regresó a su casa y sus vecinos fueron a visitarlo. Algunos de ellos lo llamaron sabio por haber vuelto, y otros lo llamaron loco por arriesgarse con Cristiano. Otros se burlaron de su cobardía, diciendo: ciertamente, ya que comenzaste la aventura, no deberías haber regresado por culpa de algunas dificultades. Yo no lo habría hecho. De esa manera, Flexible se sentó retraídamente entre ellos. Pero con el tiempo, cuando recobró la confianza, todos cambiaron el tono y comenzaron a ridiculizar al pobre Cristiano a sus espaldas, y así dejaron a Flexible. Mientras caminaba a solas, Cristiano avistó de lejos a un hombre que venía en su dirección, hasta que sus caminos se cruzaron. El nombre de ese caballero era Sabio según el mundo, el cual vivía en Principios Carnales, una gran ciudad ubicada cerca de donde Cristiano había partido. Por lo tanto, aquel hombre conocía a Cristiano, pues mucho se había hablado sobre su salida de la ciudad de la destrucción. No solo en aquel lugar donde él había vivido, sino también en las ciudades vecinas. Así, Sabio según el mundo, sacó algunas conclusiones sobre él. Tras observar la dificultad del camino y los suspiros y gemidos de Cristiano, comenzó a conversar con él. Hola, mi buen hombre, ¿a dónde vas con una carga tan grande? Realmente es grande mi carga, respondió Cristiano. Un peso que ninguna criatura cargó jamás. Y ya que me he preguntado a dónde voy, le responderé que voy hacia aquella portezuela estrecha, pues me dijeron que allí podré descargar mi peso. ¿Tienes esposa e hijos?, le preguntó. Sí, pero este fardo me sobrecarga, a tal punto que ya no puedo apreciarlos como antes. Es como si no existiesen. ¿Me prestas atención si te doy un consejo? Sí, si es bueno, pues me hace falta un buen consejo. Me gustaría sugerirte que abandonaras ese fardo inmediatamente, pues mientras no lo hagas, tu mente no quedará en paz
y no podrás disfrutar de las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti, le dijo. Eso es lo que estoy buscando, librarme de este pesado fardo, pero no lo consigo, y no existe ningún hombre en nuestro país que pueda quitarlo de mis hombros. Por tanto, como le he dicho, estoy en este viaje para librarme de mi carga. ¿Quién te dijo que seguir por ese camino te ayudaría a librarte de tu fardo?, preguntó Sabio según el mundo. Un hombre que me pareció muy noble y honrado. Su nombre era Evangelista. Él fue un pésimo consejero, le dijo. No hay camino más peligroso y accidentado en el mundo que este, que él te ha indicado. Y descubrirás que tengo razón si sigues su consejo. En realidad, ya sabes haberlos encontrado, pues veo en ti las manchas del pantano de desánimo. Pero aquel pantano es tan solo el comienzo de los males para aquellos que van por ese camino. Óyeme, soy más viejo que tú. Probablemente encontrarás cansancio, dolor, hambre, peligro, desnudez, espada, leones, dragones, tinieblas y en una sola palabra, muerte. Esas cosas fueron confirmadas por muchos testimonios. Entonces, ¿por qué confiar tu vida despreocupadamente según las palabras de un completo extraño? ¿Por qué, Señor, este fardo sobre mi espalda, según las palabras de un completo extraño?, dijo Sabio según el mundo. ¿Por qué, Señor, este fardo sobre mi espalda es mucho más terrible para mí que todos los males que me has mencionado? No, no me importa sufrir más cosas si al fin puedo librarme de mi carga, dijo Cristiano. Para empezar, ¿cómo adquiriste esa carga?, replicó. Por la lectura del libro que llevo en mis manos. Me lo imaginaba. Ha sucedido contigo lo mismo que con todos los hombres débiles, que comprometiéndose con cosas inalcanzables para ellos, repentinamente se confunden. Tal confusión no solo enerva a los hombres, como sucedió contigo, sino que además los envía a caminos desesperados en búsqueda de lo que ni siquiera ellos saben. Pero yo sé lo que busco: librarme de esa pesada carga, replicó Cristiano. Pero, ¿por qué procuras librarte en este peligroso camino? Si tienes paciencia para escucharme, puedo dirigirte a lo que deseas sin los peligros de este camino que estás recorriendo. Si la solución está a tu alcance y no implica tales peligros, en cambio encontrarás mucha seguridad, amistad y satisfacción. Se lo imploro, Señor, cuénteme ese secreto, dijo Cristiano. Presta atención, dijo el sabio según el mundo. En aquella aldea cercana llamada Moralidad hay un hombre sensato y honrado. Su nombre es Legalismo.
tiene la capacidad de ayudar a los hombres y librarse de fardos como el tuyo. Por lo que sé, ha hecho muchas cosas buenas en este sentido y tiene habilidad para curar a aquellos que en alguna manera están perturbados con sus fardos. Puedes buscarlo y pedir su ayuda. Su casa no está muy lejos de aquí. Y si él no estuviera en su casa, su joven y atractivo hijo, Civilidad, podrá ayudarte también podrá ayudarte también como su experto padre. En moralidad sentirás el alivio de tu carga y si no quieres volver a tu antigua residencia, lo cual en realidad yo no desearía que hicieras, puedes traer a tu esposa e hijos para que se junten contigo en este pueblo donde hay casas disponibles a precios razonables. Todo lo que necesitas para llevar una vida feliz será provisto allí y vivirás entre vecinos honestos. Cristiano quedó paralizado por un momento, pero pronto llegó a la conclusión de que si aquel caballero decía la verdad, sería sabio prestar atención a su consejo. Señor, ¿cuál es el camino para llegar a la casa de ese hombre honesto?, preguntó Cristiano. Pues, ¿ver aquella montaña? ¿Puedes ver aquella montaña? Sí, la veo claramente, respondió. Pasa la montaña y la primera casa que encuentres es la suya. Hasta aquí con este cuarto capítulo y ahora analicemos algunos de los puntos que disfrutamos en esta historia. En esta parte de la historia vemos personajes como Obstinado. ¿Cuántos obstinados conocemos? O nosotros mismos, no queriendo reconocer a Dios, no queriendo escuchar o poner a prueba esa palabra llamada Evangelio. Otro personaje que aparece es Flexible. Flexible representa a todas esas personas que al escuchar las nuevas del Evangelio se emocionan y deciden aceptarlo. Pero el primer problema, el primer obstáculo que se presenta, deciden abandonar. Dar marcha atrás y regresar a la vida que tenían y ni siquiera evaluar si vale la pena regresar a ese estilo de vida. Pero en la historia también vemos otro personaje llamado Sabio según el mundo. Este personaje representa a todos los hombres que se basan en su propia sabiduría e inteligencia. Aquellos que aconsejan sobre todo a todos, pero su vida tal vez es un caos. Los falsos seguidores, los falsos guiadores espirituales, los falsos maestros. Luego, nuestro amigo el cristiano. Vemos cómo cae en el engaño de esos falsos maestros, líderes, consejeros, y cómo no nos puede pasar a todos. Cristiano, para evitar el sufrimiento o para que el camino sea más fácil, decide aceptar el consejo de desviarse del camino por el cual venía y tomar un camino más cómodo, aparentemente, e ir a otro lado, a otra persona que le iba a solucionar el problema, que era esa gran carga en la espalda, que no es nada más y nada menos que la carga de nuestros pecados. Gracias y los espero, hermanos, para ver cómo sigue esta historia. Que Dios les bendiga.